El día de hoy, en su conferencia mañanera, López Obrador le mandó un mensaje que no sé si sea realmente de aliento, pero sí creo que una solidaridad. Es increíble. Después de que ayer en la Corte de Nueva York el Chapo fue declarado culpable por todos los delitos y por lo tanto enfrenta ya una cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, la peor prisión de Estados Unidos. La verdad es que sorprendió a medio mundo, ¿no? La forma como habló. Y aparte no solo eso, sino una reflexión para que lo escucharan otros grandes capos que todavía, pues, finalmente tienen negocios ilícitos en el país. Y es que vamos a recordar que ayer el Chapo fue declarado culpable por la justicia americana, ¿no? Si bien la sentencia se va a dar hasta en junio, pero sin lugar a dudas creo que eran 14 cargos que enfrentaba, entre ellos narcotráfico, asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense, 14 cargos. Pues fue declarado culpable en todos los cargos. Después de que, bueno, la verdad es que era muy difícil, ya después viendo el juicio, como la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia presentaron hasta 60 testigos que declararon en contra del Chapo, y el Chapo únicamente presentó un testigo que testificó en su defensa. Y bueno, pues al final era esperado, pero no por ello menos sorprendente o menos impactante en la noticia internacional. Y bueno, de esta manera se cierra el capítulo de El Chapo, que sin duda fue el capo más importante de México, pues en los últimos 10 años, hasta que pues, lo atraparon y lo deportaron, o le extraditaron más bien dicho a Estados Unidos. Pues el día de hoy Obrador habló sobre el Chapo y le mandó este siguiente mensaje que sorprendió a todos. Le quería preguntar cuál es la postura del gobierno respecto al veredicto en contra del Chapo Guzmán. Pues fue una decisión que tomaron en Estados Unidos. Nosotros pues somos respetuosos de esos procesos legales. No le deseamos mal a nadie. Me gustaría de que quienes toman estos caminos recapaciten y piensen de que es un don muy preciado la libertad y que no se debe de afectar a otros, no se le debe de causar daño al prójimo y no hay que causarse daño a uno mismo y a los familiares, porque son de una u otra forma sufrimientos. Eso es lo que puedo decir. Que sirva de enseñanza, que sea una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Sobre eso va a versar mucho la campaña dirigida a los jóvenes para enfrentar el problema del aumento en el consumo de drogas. Tenemos nosotros que bajar el consumo de droga, o sea, y tenemos que atender a los jóvenes y lo vamos a lograr porque hay ahora opciones, hay alternativas para que el joven no tome el camino de las conductas antisociales. ¿Cómo la ven? ¿No? Hasta López Obrador, cuando la autoridad federal, los presidentes, hablaban sobre los grandes capos, criminales, delincuentes, el peso de la ley, la guerra, eso y lo otro,
Y ahora Obrador habla sobre el Chapo, que fue el capo más importante en los últimos 10 años. Salió en la lista de Forbes. Y empieza en que no le desea mal a nadie, ni siquiera a el Chapo. Y después hace una reflexión de que, bueno, pues estos, los grandes capos, pues ponen en riesgo, y sí, obviamente, su vida y su libertad. Y bueno, pues ahí está el mensaje también a los otros narcos. También debe quedar claro que esto cae en un fin de la guerra contra el narco. Debemos recordar que cuando llegó Calderón, se declaró el inicio de la guerra contra el narco y también impulsado en gran medida por Estados Unidos, por la DEA. Esa es la realidad. Fue un poquito antes con George Bush que se declaró la guerra contra las drogas en Estados Unidos, pero fue aquí en México con el tema de Calderón. Y fue muy intensa, fue muy sangrienta, fue muy costosa. Y al final no se llegó a nada. Lo cierto es que Estados Unidos sigue consumiendo masivas cantidades de cocaína, de heroína, de fentanil, de todo tipo de drogas. Y en México sigue habiendo mucho criminal y mucha violencia. Y entonces, este juicio del Chapo, y así lo ven los medios norteamericanos, marca el fin de la estrategia que aquí se llama guerra contra el narco y allá se llama la guerra contra los kingpins, los grandes capos. Que ya no va a haber prioridad en el gobierno actual para que agarren a los jefes de la mafia, porque no pasa nada cuando los agarran. El Chapo fue ahorita condenado y declarado culpable y sigue el negocio de las drogas en México. Incluso Obrador fue más explícito cuando señaló hace algunos días que se terminaba la era de la guerra contra las drogas. No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública. Ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios. Y esa es la estrategia. Y bueno, también el día de hoy Obrador le preguntaron, bueno, ok, muy bien. ¿Y qué onda con los expresidentes y otros demás funcionarios de Calderón, de Fox, de Salinas, de Cedillo, etcétera, embarrados, si se va a proceder legalmente contra ellos? Y así respondió el presidente mexicano. Perdón, presidente, perdone mi imprudencia. Quisiéramos saber sobre estos funcionarios que sus nombres salieron durante el juicio del Chapo. ¿Se les va a investigar? ¿Cuál es la postura del gobierno mexicano? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues es de acuerdo a los procesos que puedan existir. El planteamiento nuestro es darle curso, no detener nada si existen denuncias, y si se presentan denuncias, pues atenderlas. Políticamente, mi postura es muy clara desde la campaña. Incluso lo dije cuando tomé posesión de la presidencia. Yo soy partidario de que pensemos hacia adelante. Hace 2 días hablábamos de eso, de que se debe de castigar, se puede castigar errores del pasado, pero lo mejor, lo que tiene más sustento en cuanto a justicia, es evitar los delitos del futuro. Yo soy partidario de ver hacia adelante, ¿sí?, y que nosotros iniciemos una etapa nueva, sin corrupción, sin impunidad, y que no apostemos a lo que se hizo durante mucho tiempo, al estar castigando a chivos expiatorios mientras se saqueaba al país, y que si queremos abrir los expedientes,
que empecemos por los de arriba y que lo decidamos entre todos. Y para ser más claro, si queremos, es una consulta para enjuiciar si existen elementos desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Zedillo, Fox, Calderón. Si queremos eso. Yo, ya lo he dicho, soy partidario de condenar al régimen. Me importa más que se desnude lo que fue el régimen neoliberal, la política de pillaje, de saqueo, el engaño, cómo se apoderaron del gobierno, cómo secuestraron al gobierno para ponerlo al servicio de una minoría rapaz. O sea, esa condena me importa más que otras cosas. Así que Obrador juega en el que, pues no, pero sí. Pues sí, pero no. Yo no quiero, pero si ustedes quieren, enjuiciamos a todos los expresidentes. O sea, lo que yo entiendo, porque obviamente va a haber una consulta, ya la prometió para el 21 de marzo, y si no lo hace el INE, la va a hacer la Fundación Rosenbluth. Y en esa consulta se va a decir, ¿quieren que enjuiciemos a los expresidentes? ¡Sí! Va a decir el 99% de la ciudadanía. ¿Quién va a decir que no? Y en ese momento va a decir, ok, Hertz Manero empieza a investigar a todos los expresidentes de la República, pero solo a los expresidentes, no tanto a los de abajo, porque pues, si empezamos a investigar a todos los ex colaboradores nunca se acabaría. Pero a 4 expresidentes, no, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña, 5, sí. Y vamos a empezar, pues ahí están las pruebas que dejó el juicio del Chapo. Interesante que Obrador como que no va a perseguir a capos, pero si se lo pide la gente, sí va a perseguir a los expresidentes de México. ¿Me obligan? Pues ¿qué quieren que haga? Me hacen manita de puerco. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya está disponible el cuadro de López Obrador tomando protesta con presidente. Y no es el oficial, pero es el único que vas a poder conseguir. Porque Obrador ya negó, ya dijo que no va a haber un cuadro oficial. Este sí lo puedes tener. Y si me compras el cuadro, te regalo este imán de Obrador con su banda presidencial. Y también están disponibles las playeras Pejestroika y Me Canso Ganso. Diseño, por cierto, copiado y robado en la pasarela de Nueva York. En la Fashion Week de Nueva York. Cómpralas, envía a todo México y Estados Unidos. Esta es la dirección web de la tienda.